Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar de la concentración de una disolución. La concentración de una disolución es una magnitud que expresa la relación entre la cantidad de soluto y el volumen de la disolución, a veces también entre la masa de disolvente, no el volumen de la disolución. Es muy importante saber distinguir entre la concentración de una disolución y la densidad de una disolución. Ambas se pueden medir en la misma unidad, por ejemplo en gramos por centímetro cúbico o lo que es lo mismo en gramos por mililitro, pero representan propiedades distintas de la disolución. Por una parte, la concentración se puede expresar en gramos por litro, también en gramos por centímetro cúbico, como el cociente entre la masa de soluto y el volumen de la disolución medido en litros. La densidad, por su parte, medida en las mismas unidades, es decir, en gramos por litro, es también una masa, pero no una masa de soluto. Es la masa de la disolución, medida en la misma unidad, en gramos, partido por el volumen total de la disolución. Es decir, la diferencia está en el numerador. En la concentración, el numerador es una masa de soluto y en la densidad, el numerador es una masa de disolución, es decir, una masa total de lo que pesa el volumen, un litro en este caso, de disolución. Y la disolución tiene el soluto, pero también el disolvente. Es decir, la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente, que normalmente es el agua. El dato de la densidad de una disolución nos va a permitir pasar de masa en gramos de disolución a volumen de disolución. Importantísimo, la densidad es por tanto una propiedad de la disolución y es la relación entre la masa de la disolución entre el volumen que ocupa la disolución. Por tanto, el dato de la densidad se refiere siempre a la disolución. La densidad me va a permitir relacionar la masa de disolución con el volumen de la misma, ya que la densidad es el cociente entre la masa de la disolución y su volumen. Una de las formas de expresar la concentración es en gramos de soluto partido por litro de disolución. Esta unidad se llama gramos por litro y expresa el cociente entre la masa de soluto expresada en gramos y el volumen de la disolución expresado en litros. Vamos a ver diferentes unidades para medir la concentración de una disolución. La primera que vamos a definir es el porcentaje en masa. El porcentaje en masa se define como la relación, es decir, el cociente, la relación siempre es un cociente, entre la masa de soluto y la masa correspondiente de la disolución, multiplicada por 100 para darla en porcentaje. Como es un cociente entre dos masas, no tiene unidades, es adimensional. Vamos a ver un primer ejemplo. ¿Cuántos gramos de disolución de tricloruro de hierro al 5% son necesarios para suministrar 6,5 gramos de esta sal? Si nos fijamos, el tricloruro de hierro, esta sal que me están volando ahí, estos 6,5 gramos, es la masa de soluto. Bien, pues voy a escribir el dato, los 6,5 gramos de tricloruro de hierro, que es el soluto de esa disolución, aquí. Y ahora lo voy a tener que pasar a gramos de disolución. ¿Cómo? Mediante un factor de conversión que va a ser este porcentaje en masa. Este factor de conversión significa que en 100 gramos de disolución, 5 gramos son de tricloruro de hierro, de soluto. Como el tricloruro de hierro, para que se simplifique, lo tengo que poner abajo, pues aquí pongo el 5 y arriba 100 gramos de disolución. Y esto se simplificaría y me quedaría simplemente 6,5 por 100 dividido entre 5, que me da 130 gramos de disolución. Vamos a hacer otro. Me dice, se dispone de una disolución de ácido clorhídrico de concentración el 35% en masa y de densidad 1,18 gramos por centímetro cúbico. Acuérdense que un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Determinar el volumen de la misma que se debe de tomar si se desea que contenga 10,5 gramos de ácido clorhídrico.
Bien, ¿qué hago entonces? Yo tengo aquí el soluto, los 10,5 gramos de ácido clorhídrico que quiero que contenga esa disolución. Los pongo aquí. Y ahora me están pidiendo el volumen de disolución, ¿vale? Pues yo con este debo de tener un factor de conversión. Como la densidad es una propiedad de la disolución, son gramos de disolución por volumen de disolución, que es lo que me están pidiendo. Si yo quiero quitar los gramos de soluto, tengo que relacionar los gramos de soluto con los gramos de disolución. Y para eso tenemos el porcentaje en peso. Ese 35%, aquí tengo que poner los gramos de soluto, de ácido clorhídrico, pues en 100 gramos de disolución hay 35 gramos de ácido clorhídrico. Y simplificaría los gramos de ácido clorhídrico y me quedaría esto, los gramos de disolución que tengo. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar estos gramos de disolución, me están pidiendo un volumen, pues a volumen de disolución. ¿Y qué relaciona la masa y el volumen de una disolución? La densidad. La densidad me dice que 1 centímetro cúbico de disolución tiene una masa de 1,18 gramos. Como la masa de disolución la tengo arriba, la tendré que poner abajo, pues 1,18 gramos de disolución hay en 1 centímetro cúbico. Y si nos fijamos, ya el dato estaría en centímetros cúbicos. Luego, si yo multiplico 10,5 por 100 y lo divido entre 1,18, me dará 25,4 centímetros cúbicos, que es el volumen de disolución que tengo que tomar para que contenga los 10,5 gramos de ácido clorhídrico. Bien, también podemos hablar de un porcentaje en volumen, que sería la relación entre el volumen de soluto y el volumen de disolución expresado en porcentaje. Al igual que el porcentaje en masa, no tiene unidades. Su uso normalmente está bastante más limitado que el porcentaje en masa y se limita a disoluciones de líquido en líquido o más frecuentemente de gas en gas. Se definiría como el cociente entre el volumen de soluto y el volumen de disolución multiplicado por 100. Lo importante es que el volumen del soluto y el volumen de disolución estén expresados en las mismas unidades, los dos en litros, los dos en centímetros cúbicos o mililitros, en la unidad que queramos. En un problema de disoluciones, normalmente se trata de relacionar la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, viceversa. Y el dato que relaciona esas dos cantidades es la concentración. El dato de la concentración es el dato que me va a relacionar la cantidad de soluto con el volumen de disolución. Vamos a ver ahora la unidad de concentración más importante de todas, que es la molaridad. Es la que más vamos a usar y la más importante. La molaridad nos expresa el número de moles de soluto que hay por cada litro de disolución. Es decir, podemos calcular la molaridad dividiendo el número de moles de soluto que tenemos por el volumen total, en litros. Y me dará el número de moles de soluto que hay en cada litro de disolución. La unidad es moles partido por litro y esta unidad se escribe también con una M mayúscula que se lee molar. Vamos a hacer un ejemplo. Se desean preparar 250 centímetros cúbicos, me da el volumen de disolución, lo he puesto aquí, 250 centímetros cúbicos de disolución de cloruro de potasio en agua, cuya concentración sean 0,30 molar, me están dando la molaridad. Realizar los cálculos necesarios e indicar cómo se procedería. Bien, vamos a identificar cosas. Ya tengo el volumen de la disolución, 250 centímetros cúbicos. Tengo su concentración, 0,30. Y el soluto sé que es cloruro de potasio sólido. Obviamente, lo que me queda aquí calcular es el soluto. Esa es la cantidad que tengo que calcular. Bien, pues vamos a calcular la masa de soluto, cloruro de potasio, necesaria. Para ello parto de la molaridad, que son moles por litro. Recuérdenlo, ahora lo hemos puesto con moles por litro de disolución. Moles de soluto, que es cloruro de potasio, por litro de disolución. Yo tengo que calcular la masa de cloruro de potasio, masa en gramos.
Pero yo tengo que saber cuántos moles de cloruro de potasio hay en el volumen de disolución que yo quiero preparar, que es 250 centímetros cúbicos. Si yo lo paso a litros, recuerden que el centímetro cúbico es equivalente al mililitro. Es lo mismo 250 centímetros cúbicos que 250 mililitros. Y esos 250 mililitros, si los paso a litros, pues tendría que son 0,250 litros de disolución. Si yo multiplico, ya me quedaría moles de cloruro de potasio. Pero tengo que calcular la masa. ¿Cómo calculo la masa? Pues yo sé que un mol es la masa molecular expresada en gramos. ¿Cómo calculo la masa molecular? Pues sumando las masas atómicas de los elementos que constituyen el cloruro de potasio. Pues tengo que poner la relación entre los moles los tengo que poner abajo para que se puedan simplificar. Pues en un mol de cloruro de potasio tengo que pasar a masa. ¿Cuántos gramos hay? Pues la masa molecular del cloruro de potasio es pesada en gramos. Recordemos que la masa molecular se halla a partir de las masas atómicas. Como hay un átomo de potasio, la masa del potasio es 39 y hay un átomo de cloro, y la masa del cloro, la masa atómica es 35,5, pues sería 39 más 35,5, es decir, 74,5 gramos. Y ahora ya tenemos que los moles se simplifican con los moles, los litros de disolución con los litros de disolución, y aquí el resultado van a ser los gramos de soluto, que es lo que me pedían. Y el resultado nos daría de multiplicar 0,30 por 0,250 y por 74,5 y dividir por 1, 5,59 gramos de cloruro de potasio. Ahora me pregunta que indicar cómo se procedería en el laboratorio. Lo que tendríamos que hacer es pesar en un granatario pues esos 5,59 gramos de cloruro de potasio. Primero taramos el granatario con el recipiente y luego añadimos el cloruro de potasio. Un poquito de agua primero, luego el cloruro de potasio, los 5,59 gramos, y enrasamos a el volumen, que en este caso es 250 centímetros cúbicos. Una vez enrasada con agua destilada, pues agitamos vigorosamente la disolución y tendríamos, aquí vemos añadiendo agua destilada hasta el enrase, agitamos y ya tendríamos la disolución preparada. Vamos a ver otro problema. Calcular la molaridad de una disolución de ácido clorhídrico al 35% con una densidad de 1,18 gramos por mililitro, y me dan las masas atómicas del hidrógeno y del cloro. Estos problemas son muy interesantes porque siempre en el laboratorio de ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, pues vamos a tener también de algunas bases como el amoníaco, vamos a tener disoluciones concentradas de donde vamos a tener que preparar disoluciones diluidas. Y lo primero que hay que hacer es calcular pues la molaridad de esa disolución concentrada. Bien, lo primero, recordar que la molaridad es el número de moles de soluto partido por el volumen de la disolución en litros. Es decir, me expresa los moles de soluto que hay en un litro de disolución. Parto siempre de la densidad. Y recuerdo que la densidad es una propiedad de la disolución. Luego es 1,18 gramos de disolución por mililitro de disolución. Si yo quiero conseguir número de moles de soluto, tendré que transformar estos gramos de disolución primero en gramos de soluto. ¿Cómo? Con este porcentaje en peso. Ese 35% dice que en 100 gramos de disolución, que lo tendré que poner aquí debajo para que se simplifique con esto, hay 35 gramos de soluto, que es el ácido clorhídrico. Bien, y ahora tendré que pasar los gramos a moles. Pues ¿cómo? Pues yo sé que en un mol, la masa que tiene un mol es la masa molecular expresada en gramos. 1 más 35,5, que es 36,5 gramos. Y por último, tenemos que pasar, ya tengo los moles de soluto, pero tengo que tener el volumen de la disolución en litros y lo tengo en mililitros. Como está abajo,
tendré que poner arriba los mililitros y abajo los litros. El litro es mayor, pongo un 1, y en un litro hay 1000 mililitros. Bien, si os fijáis, ya lo tenemos todo. Gramos de disolución y gramos de disolución se simplifican. Gramos de soluto de ácido clorhídrico y gramos de ácido clorhídrico también. Y mililitros también. Y yo tengo que multiplicar 1,18 por 35 por 1 y por 1000 y dividir, acordados de poner un paréntesis, por 100 por 36,5 y por 1. Eso me da una molaridad de 11,3 molar. Esa es la molaridad del ácido clorhídrico de la botella que tengo estos datos. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.